El día de hoy tenemos un proceso y un tema central en recursos humanos que es la evaluación de desempeño. Entonces, un poquito para que se pongan cómodos, va a ser una clase teórica, sí, porque necesitamos el fundamento del conocimiento, pero también por ahí, casi a la mitad del bloque, vamos a estar haciendo algún ejercicio, revisando algún videíto con algunos tips y sobre todo afianzando este proceso que es bastante relevante en todo este ciclo de la vida del empleado en una empresa. ¿Ok? Muy bien, entonces bienvenidos con ustedes la licenciada Milagros Almidón. De hecho ya llevamos cuatro sesiones acompañándonos, conociéndonos y justamente me gustaría que me cuenten cómo estamos llegando a clase hoy. Yo estoy llegando abrigada, bastante abrigada. Aquí en Lima está haciendo frío, pero sobre todo bastante humedad, que creo que eso es lo que más cala y lo que más se siente. Entonces, cuéntenme ustedes cómo llegan a clase hoy, si están llegando por ahí a la expectativa, están llegando también con frío, están llegando justo terminando el trabajo, empalmando el término de la jornada laboral para el compromiso de las clases. Cuéntame cómo están llegando el día de hoy. Si estamos llegando a la expectativa. Wow, Thais, tú sí, saliendo de otro curso, pero súper bien. Muy bien, Thais. Te felicito por tu compromiso, justamente eso es. Yo también por ahí estoy metida en un curso de Excel, de justamente que está iniciando esta semana, así que también les recomiendo. Por ahí ustedes recuerdan la clase pasada, vimos todo el proceso de competencias, todo el proceso de cómo necesitamos capacitarnos y cómo necesitamos siempre estar potenciando nuestro perfil. Y de hecho yo creo que ITEC siempre nos ayuda con eso. Y una forma también de demostrar y tener visibilidad de ese conocimiento, pues son los distintos certificados, las distintas acreditaciones. Muy bien. ¿Qué más me cuentan por acá? Saliendo del trabajo, bastante bien, y justo saliendo del trabajo. Yo también llegué hace unos 20, 25 minutos del trabajo, así que también te comprendo, estoy en el mismo modo. Thais también comenzó desde hoy el Excel básico. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias por compartir. Y bueno, ya podemos iniciar un poquito el tema de hoy. Yo les decía un poquito que nuestro tema y el proceso que vamos a aprender hoy es la evaluación de desempeño. Cómo necesitamos en las empresas y sobre todo nosotros como asistentes de recursos humanos gestionar este proceso. Y aquí viene la pregunta que es bastante relevante. ¿Por qué las empresas evalúan el desempeño de sus empleados? ¿Es relevante? ¿Es necesario la evaluación de desempeño? ¿Qué beneficios puede tener una evaluación de desempeño en una empresa? Ustedes cuéntenme desde su experiencia, desde también su conocimiento, por qué creen que es necesario este proceso, ¿no? Porque hay empresas que lo evalúan y porque quizá también hay empresas que no lo hacen. Cuéntenme por ahí en el chat, mientras que yo también les voy contando un poquito con un ejemplo sobre esta importancia de evaluación de desempeño en los empleados, en una empresa, en una organización y por qué pues puede ser relevante para este tipo de organizaciones. ¿Ok? Vamos a ver si se animan por ahí. Estamos calentando un poquito en este frío. Por ejemplo, ya un poquito para ponerles en contexto. Uy, por ahí Thais se animó. Muy buenísimo, Thais. Nos comenta para mejorar la productividad, identificar áreas de desarrollo y justamente lo que comenta Thais es bastante relevante. Muchas empresas tienen este proceso de evaluación de desempeño, como muy bien su nombre lo dice y bastante de nosotros podemos impedir. Es un proceso donde evaluamos de manera muy sistemática cómo está haciendo
ese rendimiento de los empleados. Si estos empleados se están acercando a los objetivos que tiene el puesto. Ustedes deben recordar en clases pasadas, vimos que existe un descriptivo de puesto donde comenta cada una de las funciones y responsabilidades que tiene un puesto. Entonces, una persona puede ingresar y puede tener el perfil, los requisitos, pero la adaptación y el cumplimiento de esas funciones puede tomarle un tiempo. Usualmente, ese tiempo se conoce como la curva de aprendizaje, que en promedio es más o menos 3 meses. Entonces, muchos empleados, muchos jefes están a la expectativa que a los 3 meses esta persona ya se encuentre bastante integrada, bastante adaptada a las funciones y a los procesos que son su responsabilidad en el puesto. Entonces, cuando tenemos este proceso de evaluación, de desempeño y de rendimiento, es ver ese ajuste. Esta persona está logrando tener los objetivos asignados en el puesto, está logrando el cumplimiento de sus funciones, los está superando o, caso contrario, no está llegando a ese cumplimiento de objetivos. ¿Qué está pasando? ¿No? Se necesita entender si esta persona está haciendo pues bien el trabajo, si necesita ser reconocida o caso contrario, necesita algún apoyo para que pueda cumplir bien su puesto. ¿Ok? Por acá veo que se han animado más en comentar. Muy bien, por acá veo a Ney que nos dice, porque así, respondiendo a la pregunta que vemos aquí, porque así evalúan el desempeño y por ahí ver si se logran las metas. Muy bien, justamente eso, esas metas que cada uno de los puestos tiene y que en conjunto pues suman la meta que la organización tiene para cumplir. Thais nos comenta, también identifican en qué pueden capacitar en lo que se cree que se está debilitando para reforzar. Exactamente, para encontrar esas oportunidades de mejora, esas debilidades, podríamos decirlo, que tienen pues los empleados y necesitan preparar algún plan de desarrollo que puede estar pues involucrado el tema de la capacitación. Recuerdan que en la clase pasada veíamos que estas capacitaciones son pues respuesta o consecuencia de una necesidad específica. Y esa necesidad se hace mediante un diagnóstico que usualmente utiliza como herramienta el proceso de evaluación de desempeño. Entonces, está bastante involucrado en lo que es desarrollo, reconocimiento, lo que se necesita para que el empleado pueda alcanzar ese potencial, pueda seguir satisfecho en el ciclo que tiene dentro de la empresa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya con esa explicación y también con su oportuna participación, vamos un poquito a recordar el proceso de capacitación que vimos de la clase pasada, ¿no? Vimos 4 puntos importantes, todo el tema de las diferencias entre formación y desarrollo. Vimos que formación era sobre todo esta respuesta a este diagnóstico, a esta debilidad que podían tener los distintos empleados a nivel de habilidades blandas, ¿no? Competencias más específicas que tienen que ver con el mismo desarrollo en el puesto y a nivel de habilidades técnicas. En cambio, desarrollo tenía que ver más con ese impulso de ese potencial de alguna persona que está preparada para asumir en un corto plazo un puesto, pues, de liderazgo. Vimos la importancia que justamente nos tenía y estaba involucrado con el tema de la motivación, con el tema del compromiso, con el tema también del reconocimiento. Y vimos incluso un ciclo, por ahí deben recordar, vimos los distintos pasos para el cumplimiento y para una buena gestión de una capacitación. Vimos que necesitábamos pues hacer un diagnóstico, una identificación. Y aquí es relevante nuestro pues tema de hoy, la evaluación de desempeño, que muchas veces funge, ¿no? Es la herramienta que utilizamos como identificar esa debilidad, esa oportunidad de mejora.
ese diagnóstico, esa necesidad para la capacitación. De allí del ciclo de formación, el segundo paso deben recordar que era la planificación, donde veíamos todos los detalles necesarios para gestionar de manera exitosa esta capacitación. Luego teníamos la ejecución, la evaluación y finalmente la gestión. Eran 5 pasos, era un ciclo iterativo, dinámico, que siempre iba mejorando y por eso pues necesitábamos medir cómo estaba. Y también vimos algunas herramientas prácticas para el diseño de este tipo de capacitaciones. Y entre esas herramientas decíamos, pues necesitamos una que es la que inicia todo, que es la evaluación de desempeño. Y es justamente nuestro tema de hoy. Hoy vamos a aprender y tenemos como objetivo entender este conocimiento, esta herramienta, esta tendencia actual que se necesita para el diseño y la implementación de un sistema de evaluación de desempeño. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, ya como estábamos comentando un poquito al inicio de la clase en esta pregunta que puse, ¿no?, en nuestra presentación, nosotros hablábamos sobre esta importancia de la evaluación de desempeño. ¿Qué cosa era y cómo lo podíamos definir? Si nosotros vamos a la bibliografía, podemos entender que la evaluación de desempeño es un proceso sistemático, un proceso que tiene varias etapas, ¿ok? Un proceso que permite medir y analizar el rendimiento de los empleados en función a esas metas y esos objetivos que se han definido. Por ejemplo, alguna vez yo estuve en una empresa que tenía un proceso de evaluación de desempeño bastante particular. Ellos lo ponían más o menos en 3 momentos. Al inicio del año, a mitad de año y a final de año. Y en cada momento se tenían, pues, procesos y modos distintos para la gestión de esta evaluación de desempeño. A inicio de año, cada uno de los empleados se reunía, ya sea en una reunión presencial o una reunión virtual, se reunía con su jefe inmediato. Y con este jefe acordaban y tenían, pues, una definición del objetivo del puesto en estos primeros 6 meses, ¿no? O en este primer año. Dependía bastante del tipo de responsabilidad que tenías, del tipo de puesto. A veces podías ser los objetivos para todo el año. Por ejemplo, para el equipo comercial, ellos sí tenían ese tipo de definiciones y otros podían ser para los primeros 6 meses. Se tenía una definición de esos objetivos para el puesto en ese año y además se colocaban, pues, algunos accionables, cómo la persona iba a llegar a cumplir esos objetivos, ¿no? Qué herramientas iba a utilizar, qué conocimientos iba a necesitar. Y luego, en el día a día, se tenía algún feedback informal, en algún momento se iba comentando cómo se estaba cumpliendo o no, si se estaba haciendo el seguimiento, ese cumplimiento de objetivos. Pero, eso sí, a los 6 meses, a la mitad del año, se tenía otra reunión bastante formal donde se comentaba si se estaba logrando ese objetivo, en qué porcentaje de avance tenía el objetivo que se había propuesto al inicio del año. Y finalmente, a fin de año, se tenía una reunión final donde se llegaba a la conclusión si esta persona había logrado ese cumplimiento de objetivos, si había logrado ese porcentaje, ¿no? Un 90% de cumplimiento, un 100%, un 80%, a partir del 65% pues era positivo. Si tenías un 60, un 50, un 30, pues ¿qué había pasado? ¿Qué se necesitaba? ¿Cómo se ayudaba? Este proceso de evaluación es un proceso bastante formal que lo tramitaba y lo gestionaba, además que le daba seguimiento al mismo equipo de recursos humanos, ¿no? El mismo equipo, en este caso, de capacitación y desarrollo. Era un equipo que estaba todo el tiempo midiendo que se hagan este tipo
de reuniones en cada uno de estos momentos, inicio, mitad y fin de año. Entonces, si se dan cuenta, ha sido un proceso pues sistemático, un proceso sostenido y un proceso que ha tenido etapas bien definidas y marcadas. Pero, eso sí, solamente estaba tomando en cuenta el punto de vista del jefe inmediato y de la persona evaluada, del empleado. No había más perspectivas. Y ya luego vamos a entender por qué a veces este tipo de feedback, no, que se denomina de 90 grados, ¿no? De manera más vertical, a veces necesita más perspectivas y sobre todo más objetividad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este ejemplo nos permite entender un poquito de qué trata y qué cosa es esta evaluación de desempeño, ¿no? Necesitamos entender que los empleados tienen que cumplir ciertas metas y necesitan, pues, este tipo de seguimiento y al mismo tiempo este tipo de feedback o retroalimentación, ¿ok? Además, en el camino, obviamente, estamos, y como muy bien ustedes han comentado en el chat, estamos identificando esas oportunidades de mejora y desarrollo para que se alinee ese desempeño deseado. Y bueno, como muy bien comentaban ustedes, obviamente esto está muy involucrado con cómo está la empresa cumpliendo sus objetivos, cómo nosotros podemos tener información real que nos permita tomar decisiones en cuanto a temas de promoción, de ascenso, de reconocimiento, de posible potencial que se encuentra y posible preparación para un nuevo puesto, de también formación y desarrollo a quienes identifico que tienen una debilidad específica y los invito a un proceso de capacitación para que puedan cerrar esa brecha, ¿no? Y al mismo tiempo, como el mismo empleado se siente acompañado. Muchas empresas a veces se olvidan que los empleados pues necesitan también ser escuchados, necesitan también sentir que la empresa les está cuidando, les está dando un seguimiento y una forma de esto es esta evaluación de desempeño que permite también escuchar esas necesidades propias que pueden ir encontrando, ¿ok? Y esa evolución que pueden ir teniendo los empleados. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta en relación a qué es la evaluación de desempeño? A esta definición que estamos viendo. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con la evaluación de desempeño. Este bloque o este acápite es un poquito más teórico, pero también es importante. Tenemos que entender que el proceso de evaluación de desempeño pues tiene una historia, tiene una raíz, no nació de la nada. Tiene antecedentes que van incluso desde pues la época en que el trabajo se empieza a hacer de una manera más formal, desde la revolución industrial, donde la misma empresa pues va buscando maneras de cómo pueden medir el avance del trabajador. Pero claro, en esa época estaba muy mecanizado, estaba muy orientado sobre todo a ver quién cumplía su cuota día a día, por ejemplo, quién producía más herramientas, ¿no? Y quién no lo hacía. Y si no lo hacías, pues eras despedido. Y no había oportunidad para un desarrollo, para un acompañamiento, para entender qué está pasando y cómo la empresa puede ayudar a que ese empleado que se identificó que tenía potencial, pues pueda volver a tener ese potencial y pueda cumplir las funciones. Cosa que hoy en día, en nuestro presente, pues sí se hace en las buenas organizaciones, porque por ahí a veces podemos encontrar algunas empresas que no brindan esa oportunidad. Y eso pues es un poquito cuestionable, ¿ok? Entonces, un poquito de la línea de tiempo, pues inicia en la revolución industrial, va avanzando con el mismo
cambio de la sociedad, con el mismo cambio de la mentalidad, ¿no? Del pensamiento, también los distintos procesos van cambiando, van ajustándose y van siendo más flexibles. Y hoy en día tenemos pues evaluaciones de desempeño que son más complejas, que justamente involucran el sentido humano, el sentido más empático y el sentido de entender a este trabajador de manera holística que necesita un acompañamiento para que pueda llegar a esas expectativas que se tiene de un puesto en específico. Incluso hoy en día se tienen evaluaciones de desempeño que no solamente tienen esta perspectiva vertical, ¿no? De jefe inmediato y del empleado, sino más bien se tienen perspectivas que se involucran a muchas más personas. Por ejemplo, yo como empleado, si bien tengo mi jefe inmediato, también me relaciono con otras áreas. Quizá trabajo muy de la mano con el área de finanzas o quizá también trabajo con el área de logística. Entonces, con ellos también se puede tener un feedback y una evaluación sobre cómo está haciendo mi servicio o mi trabajo con cada uno de ellos. Al mismo tiempo, también mis compañeros que están en mi mismo nivel organizacional pueden tener una perspectiva de cómo me estoy acoplando y de cómo estoy haciendo el trabajo. Esa visión es justamente una evaluación de desempeño conocida como 360 grados, que involucra varias perspectivas y justamente posibilita tener una opinión y un sustento mucho más objetivo, ¿ok? Ustedes saben, como seres humanos, por más profesionales que seamos, siempre van a haber situaciones o roces, ¿no? Momentos en que el mismo jefe puede, por la misma emoción del momento, puede, pues, tener en su momento de evaluación un sesgo que no muestre lo que es la realidad. Cada uno de nosotros tenemos una percepción subjetiva de las cosas que van pasando. Lo que yo percibo no va a ser igual a lo que cada uno de ustedes va a percibir, pero si más bien tienes a varias perspectivas, a varias miradas, puedes acercarte mucho más a la realidad, ¿ok? Muy bien, entonces eso es un poquito de la historia sobre la evaluación de desempeño e incluso el enfoque que actualmente muchas empresas están asumiendo, que es tener varias visiones, varias miradas, una evaluación de desempeño 360. Además, tenemos algunas tendencias actuales que se están volviendo bastante relevantes en nuestro proceso de evaluación de desempeño. Y eso pues está bastante involucrado con la tecnología, con cómo la tecnología está cambiando este tipo de proceso. Actualmente tenemos que nos ayuda en muchas maneras a este tipo de gestión. Antes se tenía que hacer sobre todo tipo entrevistas, tipo momentos donde se encontraba y se tomaba nota de manera muy tradicional. Pero hoy en día tenemos varias plataformas que nos ayudan a que el proceso sea más rápido y sobre todo también en tiempo real, que puedas tú de manera automática obtener también data cuantitativa. Recordarán que en algún momento yo les contaba, ¿no? Muchas veces cuando estamos ante jefes, ante gerencias, ellos necesitan datos cuantitativos para sustentar y tomar decisiones. Si tú como recursos humanos vas y buscas, ¿no? Tener un espacio para que decidan a favor de un proceso, a favor de una capacitación, pero solamente sustentas con frases o sustentos más abstractos, más cualitativos, muchas veces no les va a llamar la atención. Pero muy distinto es cuando tú muestras y comentas, bien, hemos encontrado que el 80% de los empleados están teniendo una necesidad en manejo de atención al servicio. Y nosotros podemos, pues, ofrecer este cierre de brecha. Y si nosotros hacemos esto, seguramente que vamos a mejorar el desempeño y al mismo tiempo el servicio que se le da al cliente.
¿no? Entonces, con eso tú ya vas sustentando y tomando decisiones. Y eso nos ayuda, la tecnología, a que se automatice. Tenemos algunos software que usualmente lo están utilizando muchas empresas. Tenemos a Soho People, que es justamente para monitorear ese desempeño de los empleados mediante un feedback, una retroalimentación constante. La TIS también es bastante conocida. Trello es más bien un sistema de seguimiento de tareas. No es un sistema de evaluación, pero sí de tareas asignadas al equipo, y de esa manera tú de manera más visual puedes saber qué tareas están haciendo, cuál es su backlog, como se dice en el mundo más tecnológico, y con eso tú también puedes inferir si están llegando a realizar esas tareas asignadas y si se están cumpliendo esa evaluación de desempeño, ¿no? Que necesitas encontrar. Entonces, eso es un poquito de las tendencias actuales. Yo quería mostrarles de también esta plataforma para que vean un poquito de lo que es, ¿ok? Y cómo son actualmente este tipo de plataformas, sobre todo en el mundo de recursos humanos. Vamos a ver de una empresa que se está volviendo bastante conocida aquí, sobre todo en el sector más latino, México, Perú, Chile. De hecho, es una empresa chilena. Y vamos a ver el video demo, si nos deja ver. Mm, mm, mm. Mm, no nos deja ver, pero bueno, es un poquito, tenemos que ingresar todo un código, pero bueno, es esta empresa que les digo que tiene un sistema bastante guiado y bastante personalizado para cada una de las empresas que va ayudando. Entonces han nacido mucho de este tipo de empresas actualmente, de hecho son bastante relevantes hoy en día. Y lo único malo es que pueden ser un poco costosas y las empresas más pequeñas pues no pueden tener este software que les ayuda a hacer el seguimiento. En ese caso, pues nosotros de recursos humanos no solamente nos tenemos que depender de este tipo de plataformas, sino que tenemos que saber cómo gestionarlo bien de la manera pues más tradicional para que podamos resolver y podamos realizar este proceso. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, un poquito de lo que les comentaba, actualmente el proceso de evaluación de desempeño está bastante vinculado con la formación y desarrollo. De hecho, es parte y sustento vital para este tipo de proceso, mapeo de carrera, quién es la siguiente persona que va a asumir la posición, que va a tener una promoción. Hay muchos empleados que a veces cuando ingresan a una empresa dicen, ¿por qué esta empresa no me está evaluando? Esta empresa no evalúa porque no hay desarrollo, no hay línea de carrera, y a veces buscan y te contactan a ti, recursos humanos, te tocan la puerta y te dicen, ¿qué está pasando? ¿Me van a hacer una evaluación de desempeño? ¿Cómo me van a lograr hacer una revisión salarial o hacer alguna promoción si no me evalúas? ¿No? Entonces, hay empleados que ya tienen esa expectativa. Entonces, también tenemos que saber cómo manejamos estas expectativas y también cómo implantamos de manera correcta un sistema de evaluación de desempeño. ¿Ok? Planificación de carrera, lo que les comentaba, y también clima. Si nosotros tenemos un buen proceso de evaluación y de desempeño, pues vamos a poder sustentar de manera honesta y transparente los distintos cambios, los movimientos como salidas, despidos, que también pues es una figura que está vinculada con el trabajo, y también con las promociones, con el crecimiento de las personas. Si tú tienes información cuantitativa, cualitativa del desempeño que justifica una promoción, pues tú tienes un sustento de por qué esa persona ha ido creciendo en la empresa. Pero más bien, si solamente se realizan promociones y crecimientos en base a favoritismos, que a veces puede pasar en algunas empresas, sobre todo del lado más público, pues no tienes esa transparencia y no fomentas ese clima
de confianza, de reconocimiento, de meritocracia, que muchos pues buscan. Muchos empleados ingresan en una empresa confiando que sus méritos van a hacer que vayan creciendo y vayan logrando un desarrollo óptimo en la empresa. Entonces, también es importante en el clima, sobre todo para asegurar esa cultura de reconocimiento, de confianza y de meritocracia que muchas veces se necesita en las empresas. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Vamos bien? Vamos bien. ¿Ok? Y bueno, pues acá vamos a encontrar el proceso de evaluación de desempeño. Nosotros, como parte de recursos humanos, tenemos que saber cómo gestionar. De qué manera puede ser, pues, un proceso que nosotros vamos a ser quienes lo supervisamos, quienes tengamos que fomentarlo también en las empresas. Y como muchas veces yo les voy diciendo, ¿no? Este proceso de evaluación de desempeño depende mucho del tipo de empresa en donde nosotros nos desarrollamos, en donde nosotros estamos. Pero algo que sí es importante es que nosotros tenemos que conocer justamente cuál es la misión, cuál es la visión de la empresa para saber cómo alineamos ese objetivo empresarial, ¿no? El objetivo primario de la empresa con cada uno de los objetivos de los distintos puestos. Y con eso nosotros ya vamos a ir, pues, incorporando las distintas etapas del proceso de evaluación de desempeño. Y como todo, se tiene que hacer una planificación. Siempre vamos a tener un plan para saber cómo hacemos una gestión, un proceso y en este caso en específico también. Para ello vamos a realizar esta planificación tomando en cuenta si vamos a hacer una evaluación de desempeño integral para toda la empresa, si va a ser más bien acotada, más específica, solo para un área. Hemos revisado y nos hemos dado cuenta que en esta área de finanzas se está teniendo resultados muy bajos, algo no está pasando, alguien no está llegando a su cuota, a su meta, etcétera. Entonces, vamos a hacer una evaluación bastante específica solamente para esta área. Entonces, nosotros una vez que ya tenemos esa planificación, de sabemos a quién evaluamos, cómo le evaluamos, si hacemos entrevistas, ¿no? A cada uno de los miembros, si hacemos una encuesta también, ¿no? Si hacemos quizá un focus group, ¿no? Entonces ya vamos a ver nosotros cuál es uno de los mejores métodos para hacer este tipo de evaluación, que va a depender bastante de los involucrados y de las personas que están en los puestos que se van a evaluar. Una vez que ya tenemos esa planificación de a quién se evalúa, cómo, ¿no? Cuándo, en qué momentos, cuántos procesos, ¿no? Se va a realizar para este tipo de evaluación, nos toca definir el objetivo de la evaluación de desempeño. Si solamente queremos identificar el talento que necesita o que tiene alguna oportunidad de mejora, si también queremos encontrar a aquellos que merecen o están llegando más allá de las funciones asignadas, etcétera, etcétera. Una vez que hemos identificado nuestros objetivos, vamos a ejecutar ese plan de evaluación de desempeño que hemos, pues, definido. Y ese plan vamos a tener que explicar a nuestros distintos compañeros de equipo de recursos humanos para que ellos también sepan cómo se va a llevar a cabo. Y una vez que ya está, que aplicamos, que realizamos según la planificación, vamos a evaluar los resultados, ¿no? Vamos a hacer ese análisis de los resultados. Una vez que tenemos, pues, los resultados de la entrevista, de la encuesta, de los focus group, nosotros vamos a tratar de entender qué está pasando, ¿no? Vamos a tener una serie de resultados que nos van a dar alguna visión de si la persona
¿no? Solamente una persona puntual de esa área está teniendo problemas, si es un problema más del mismo equipo, si es el trabajo en equipo que está fallando, si es la comunicación, etcétera, etcétera. Y con eso ya podemos tomar acción para lograr que esos resultados o ese desempeño de esa área en específica, de la empresa en específico, se pueda, pues, mejorar. ¿Ok? Y eso es un poquito de nuestro proceso de evaluación de desempeño. Y de hecho, es un proceso que, como les digo, va a depender mucho del tipo de empresa. A veces se involucra a todos los miembros de la empresa, se realiza con todos, un proceso más 360. A veces solamente se involucra al jefe inmediato. A veces solamente es una autoevaluación, a veces es un proceso que solamente se pregunta a los distintos compañeros o incluso a veces se pregunta a los clientes. Ustedes habrán ido alguna vez, ¿no? Al banco y a veces te dicen por si acaso, cuando te va a llegar en una semana, en unos días, una encuesta de cómo fue mi atención, ¿no? Del 1 al 5, donde 5 es muy bueno, por favor, ¿no? Califícame. Y usualmente ponemos 5 si es que ha sido demasiado bueno. Esa puntuación, ¿no? Esa escala de Likert, que así se denomina, va sumando y se va haciendo un promedio mes a mes de cada uno de estos agentes, de estos consultores que van haciendo la atención, ¿no? Y esto también es una validación y una evaluación de cómo es su desempeño en tiempo real desde la perspectiva del cliente. Eso también es una herramienta que se utiliza para evaluar el desempeño. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, por acá les he traído cada uno de las etapas que estaba comentando, ¿no? Esto es un poquito para que tengan estas etapas en la evaluación de desempeño. Y por acá está pues la planificación, lo que les decía. Vamos definiendo nuestras métricas, nuestras herramientas, a quiénes vamos a evaluar, qué vamos a evaluar, cuál es el objetivo, qué tiene que estar pues bastante alineado al puesto, ¿no? ¿Qué habilidades, qué competencias sí o sí el empleado debe manejar? Hay a veces puestos específicos que necesitan tener un manejo avanzado en algunas herramientas. No sé, me invento, por ejemplo, Power BI. Muchas veces se evalúa también si están teniendo ese avance, ese buen manejo de este tipo de software, ¿no? Hay otros puestos que no tienen esa necesidad y más bien se necesita tener a nivel avanzado una competencia como la comunicación, como el servicio al cliente. Por ejemplo, para las personas que trabajan en los call centers, que están todo el tiempo ayudando a las personas en la gestión, pues, de quejas, reclamos, dudas, consultas, ¿no? En el caso de ellos, muchas veces se necesita que manejen muy bien la comunicación, la empatía, la asertividad. Y a veces, pues, el manejo de algún software específico no es tan relevante para su puesto en sí. Entonces, eso también es necesario que identifiquemos qué habilidades son sí o sí indispensables para cada uno de los puestos y cómo vamos alineando esa evaluación en relación a esas habilidades, ¿ok? Para eso es importante, pues, un conocimiento del puesto. ¿Y dónde tenemos el conocimiento del puesto? En nuestro descriptivo del puesto. Las empresas, la mayoría de empresas tienen este documento donde están esas competencias y esas habilidades. También existen algunas empresas que tienen competencias o habilidades transversales para todos los empleados, que independientemente del puesto, necesitan que sí o sí todos lo tengan, todos tengan presente esa competencia en un nivel algo desarrollado o muy desarrollado, dependiendo del puesto y la jerarquía. Ejemplo, en una empresa tipo corporativa que alguna vez estuve, justamente tenían este tipo de competencias transversales. Y se tenían 5 competencias. Trabajo en equipo, que todos, desde el practicante, desde la persona de limpieza,
desde la persona que es director, todos absolutamente tenían que tener trabajo en equipo, tenían que tener el tema de la ética y transparencia, el tema también de la comunicación, el tema de, en este caso, responsabilidad y finalmente liderazgo. Estas 5 habilidades o 5 competencias, todos lo tenían que tener, pero en un nivel o en un grado de desarrollo dependiendo de las funciones y dependiendo de su contexto en el puesto. Entonces, por ejemplo, los practicantes se medía que la competencia de trabajo en equipo lo tengan en el nivel 1. Eran 3 niveles. Primer nivel, en poco desarrollado o en desarrollo. Segundo nivel, desarrollado. Y tercer nivel, muy desarrollado. Entonces, para un practicante, para iniciar en el mundo de vida laboral, todavía lo necesitaban en desarrollo, que estaba consolidándolo y que reflejaba un poquito ese momento de ingreso al mundo corporativo. Pero quizá para un analista, ¿no? Para una jefatura, ya necesitaban que esté desarrollado. Y para un líder, para un jefe, ¿no? De un nivel más alto, necesitaban que el nivel ya del trabajo en equipo esté en el nivel 3, muy desarrollado, ¿no? Entonces, cada uno de estas competencias también eran una brújula que permitía que justamente se pueda medir muy bien esta evaluación de desempeño y las competencias transversales que se tenían en la empresa. ¿Ok? Existen empresas así que tienen competencias definidas y que usualmente utilizan lo que se llama diccionario de competencias. Por acá creo que yo tengo justamente, déjeme ver si tengo el libro, diccionario de competencias. Excelente, justo lo tengo por acá. Vamos a ver si se puede compartir nuestro diccionario de competencias. Presentar otra cosa. Listo. Aquí tenemos este de aquí. Este libro de aquí es nuestro diccionario de competencias que lo ha definido, de hecho, Marta Ales, que justamente muchas empresas lo toman en cuenta al momento de definir cuáles son esas competencias transversales que sí o sí tienen que tener sus empresas. Y por ahí pueden encontrar ustedes cómo se utiliza, qué competencias son las más utilizadas en el siglo XXI, por ejemplo, la metodología de gestión por competencias, cómo se van, por acá pueden ver, la asignación de competencias a puestos, ¿no? Hay muchas veces las empresas que no saben qué puesto, ¿no? Qué competencia, mejor dicho, tengo que asignar a mi colaborador, ¿no? Por acá pueden ver que se realizan distintas jerarquías y según pues tu tipo de empresa te vas asignando las distintas competencias que existen. Entonces es bastante relevante. Voy a ver si también les puedo pasar esto. Creo que no pesa mucho. Es un libro de 264 páginas, pero bastante relevante para cuando ustedes necesiten hacer algún diagnóstico o si en algún momento están pues apoyando en alguna empresa, como el tema de la evaluación de desempeño, el tema de la evaluación también de competencias en las empresas. ¿Ok? Muy bien. Entonces eso es un poquito del tema de competencias y la evaluación. Y esto también va de la mano con los objetivos que se tienen, ¿ok? Los objetivos SMART. Este tipo de objetivos están relacionados al momento de la planificación de mi evaluación de desempeño. Yo tengo, y esto también para la vida, de hecho, incluso para hacer una tesis, para desarrollar alguna monografía, algún trabajo, siempre les recomiendo que utilicen los objetivos SMART o también objetivos inteligentes si es que lo traducimos en español. Cuando hablamos de objetivos SMART, estamos hablando de objetivos que están bien definidos y bien hechos. ¿Por qué? Porque son específicos, son medibles, son alcanzables, relevantes y en un tiempo específico, ¿ok? En un tiempo específico. Estos objetivos tienen que plantearse de manera detallada,
tiene que también cumplir que un buen objetivo pueda medirse con facilidad. Y si nosotros hacemos objetivos no realistas, no alcanzables, pues no se va a poder cumplir. Entonces, siempre aterricemos, siempre que se ajuste a la realidad, que sea específico y que sea según nuestro contexto en la empresa en donde estamos. ¿Ok? Eso va para cualquier tema, cualquier plan que nosotros realicemos. Siempre hagamos la definición de objetivos tomando en cuenta esta metodología SMART. ¿Ok? Muy bien. Cuando hablamos de la ejecución, pues es el cumplimiento del plan, ¿no?, que hemos realizado para nuestro proceso de evaluación de desempeño. Podemos hacerlo mediante entrevistas, 1 a 1, con el mismo empleado, con el mismo jefe. Hacemos un cuestionario donde vamos teniendo distintas preguntas en relación al desarrollo, al desempeño, al cumplimiento de objetivos del empleado. Podemos también hacer observación directa, que es un método bastante tradicional. De hecho, es uno de los primeros métodos que se tuvo al momento de la evaluación de desempeño. Es el momento en que un supervisor, un jefe o la misma persona de recursos humanos hace sombra, o sea, está detrás o está muy cerca de la persona evaluada para observar cómo realiza su trabajo, si está siguiendo el proceso o el procedimiento, ¿no? Si está teniendo o utilizando las herramientas necesarias, a qué nivel lo realiza y va tomando nota. Y con eso va marcando ese checklist de que sí está llegando, sí está cumpliendo, sí está realizando lo que se tiene que hacer en el puesto. Aquí les he traído un ejemplo para que puedan ver. Déjenme ver si se puede realizar. ¿Ok? Justo quería decir a Chus. Vamos a ver si se puede ver aquí nuestro videito. Sí se puede ver. Y es este clic. Vamos a poner. Si se escucha, me avisan, ¿ok? Si no se escucha, me avisan, ¿ok? Dejo abierta. Y dejarla abierta es el peor error. Creo que ahí está. Y va, ahí, ¿vio? La puerta, la dejo abierta. Y dejarla abierta es el peor error para un empleado porque... ¿Deja entrar el aire? ¡Deja entrar a los niños! Señor Waddles. No hay nada más tóxico o dañino que un mortal niño. Te aniquilaría al tocarlo. Una puerta abierta dejaría entrar a un niño a la planta y a nuestro mundo. No entraré a la habitación. ¡No me pegarán! ¡Claro que lo harás para traernos esto! La ciudad necesita que traigan esos gritos de niño. De esos gritos la energía se produce. Claro que hay un riesgo y por eso quiero que sean los mejores. Quiero asustadores de confianza, tenaces, rudos, intimidantes. Asustadores que... Muy bien, entonces hemos visto un pequeño clip de una película infantil, pero que justamente retrata un poquito de esta herramienta que les decía, que es la observación directa. Tenemos aquí a un jefe que está detrás, en la sombra, en una situación simulada con unos trabajadores, podríamos decir, a este grupo de empleados monstruo que están pues teniendo este ensayo de lo que son sus actividades y le va dando una especie de retroalimentación. No digo feedback porque no está bien implementado, porque en lugar de darle quizá un espacio, ¿no?, donde pueda destacar esas fortalezas vistas, solamente se está enfocando en aquellos errores que está teniendo, ¿no? Y de una manera un poco emocional. Entonces, por eso no digo feedback, pero sí le da una especie de comentario sobre cómo ha sido su rendimiento en esta simulación de sus actividades. Entonces, eso es un poquito el ejemplo de cómo es una observación directa
que hoy en día aún se sigue realizando. De hecho, muchas empresas industriales, incluso empresas masivas de consumo masivo, cuando están haciendo este tipo de entrenamiento a las distintas personas, pues siempre hay un supervisor que para dar el visto bueno de que esta persona superó el entrenamiento, pues primero hacen esta evaluación de cómo es su desempeño, ¿no? En una situación controlada, una situación que pueda ver un poquito la perspectiva de si esta persona va a lograr cumplir las exigencias del puesto. ¿Ok? Eso es un poquito nuestro proceso de evaluación de desempeño. Nosotros también podemos tener esta herramienta de autoevaluación, que es una serie de entrevistas o cuestionarios donde cada uno de los empleados va denotando cómo siente que está haciendo su desempeño, su rendimiento en el puesto, y esto se contrasta muchas veces con también el feedback o la evaluación del jefe inmediato. Y como yo les decía, bastante importante es tomar en cuenta el método que nosotros vamos a utilizar al momento de la evaluación de desempeño. A veces necesitamos tener información cuantitativa, información que nos permita tomar decisiones de manera más rápida, más eficaz, y muchas veces se recurre a este tipo de encuestas de evaluación de desempeño, que son usualmente implementadas por el mismo equipo de recursos humanos que conoce ya cómo son sus empleados y sabe qué preguntas, qué temas puede abordar en este tipo de evaluación. A veces también existen pues los métodos más cualitativos, usualmente utilizados en empresas más pequeñas, donde se puede hacer esta serie de seguimiento de entrevistas, de focus group, etcétera. Y uno de los métodos bastante utilizados también, y justamente que va de la mano con el ejemplo que daba al principio de la clase de esta empresa, que tenía un proceso bastante estructurado de evaluación de desempeño de 3 momentos. Primer momento, definición de objetivos para el puesto. Segundo momento, calibración de cómo se estaba haciendo este cumplimiento de objetivos. Y tercer momento, validación si se había logrado ese objetivo en el año, ¿no? Justamente bastante relacionado a ello son la gestión de KPIs, o también conocidos como indicadores clave de desempeño. Estos KPIs podemos encontrarlos no solamente en el rendimiento del empleado como en un puesto, ¿no? Sino también incluso son utilizados en el logro o el rendimiento de un área, de un objetivo a nivel empresarial. Estos indicadores son métricas. Cuando nosotros hablamos de métricas, siempre vamos a hablar de medición, de evaluación, de ver si estamos llegando a los resultados, ¿ok? Son métricas usadas, sobre todo, para tener una mirada, una perspectiva objetiva del empleado, del proceso, del servicio en relación a esa meta organizacional que se tenga. Estos KPIs siempre son específicos, son medibles, alcanzables, relevantes y en un tiempo definido. Es decir, están bajo la metodología SMART que vimos hace unos minutos. ¿Ok? Les voy a mostrar este videito para que vean un poquito de la definición, ¿no? Y el nivel de relevancia que puede tener en las empresas, sobre todo cómo lo implementan y por qué nosotros, desde recursos humanos, no tenemos que tener miedo de esta medición, de esta métrica, que es bastante utilizada. De hecho, creo que podemos hacer hasta un curso de qué son los KPIs, cómo se implementan, por qué son necesarios y cómo muchas empresas hoy en día lo utilizan. ¿Ok? Vamos a compartir esta pestaña. Y creo que ya estamos. Hoy en Brain Logistic, ¿qué son los KPIs? La mayoría de las organizaciones buscan mejorar todos los días las actividades que realizan. Sin embargo, para poder mejorar todas estas, sus actividades deben ser medidas. Por ejemplo, si una empresa desea mejorar en la entrega de pedidos al cliente diarios, debe llevar un registro que indique cuántos pedidos fueron entregados a los clientes y cuántos no se entregaron.
Esta información debe ser plasmada de manera gráfica, a fin de que podamos hacer comprensible a la organización en general un conjunto de datos generados durante la operación de nuestras actividades. Los KPIs o indicadores clave de desempeño nos ayudan a realizar este objetivo, ya que son un valor medible que nos ayuda a demostrar la eficiencia con la que la empresa o la organización en la que estamos está alcanzando los objetivos que tenemos establecidos. Estos KPIs se dividen en alto nivel, que se concentran en el rendimiento general de la empresa, y los de bajo nivel, que se centran en procesos de departamentos como marketing, recursos humanos y otros. Así que esto es lo que son los KPIs. Suscríbete y comenta. Muy bien, hasta aquí. Entonces, por ahí justo hemos visto un poquito de qué son los KPIs, cómo las empresas lo necesitan y validan, ¿no? En distintos procesos, y en recursos humanos y evaluación de desempeño, pues también son bastante relevantes. Nos ayudan a entender, nos ayudan sobre todo a saber si estamos monitoreando, si estamos llegando a ese progreso en el tiempo, y si no, qué podemos hacer, qué estrategias tenemos para lograr ese cumplimiento de objetivos y de KPIs. Y es lo que usualmente los jefes y los líderes pues están revisando todo el tiempo. Estás llegando a la meta, la empresa ha tenido la facturación mensual, la facturación en el Q, como dicen cuando se trata de definir tiempos, ¿no? En 3 meses lo definen como Q, como semestres, si son 6 meses, etcétera, ¿no? Entonces, ellos van midiendo si se están logrando esos KPIs a nivel de empresa. Pero cada área, cada departamento también tiene KPIs, incluso cada uno de los puestos también lo tiene, ¿no? Entonces, te vas dando cuenta que se hace más y más específico, y la suma de todo esto es el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Por ejemplo, aquí les he traído justamente KPIs en cada una de estas áreas. Ay, no estoy compartiendo, perdónenme. Lo dejé de compartir justo. Ya está. Aquí tenemos cada una de las áreas y el cumplimiento de sus KPIs. En el área o el departamento de ventas vamos a encontrar que existen los KPIs relacionados al porcentaje de cumplimiento de objetivos de venta. Cuando hablamos de clientes, también siempre está medido por el porcentaje, el aumento. Cuando hablamos de atención al cliente, el tiempo promedio de resolución de los problemas, ¿no? Por eso muchas veces cuando tenemos esas llamadas de call center de nosotros hacia ese equipo, ¿no? De cada una de las empresas, por ejemplo, de telefonía móvil, llamas para hacer alguna consulta, alguna queja, algún reclamo, muchas veces están tratando de ofrecerte una solución rápida porque tienen ese promedio, ¿no? Y si tienen o exceden el promedio definido de su KPI, pues pueden tener una baja, ¿no? En el caso del desempeño, en el caso de la medición de ese mes, etc. Entonces tratan por eso siempre de estar enfocados al cumplimiento. Y aquí tenemos que hacer una reflexión. Está bien tener estos KPIs, esta información cuantitativa, pero también necesitamos que este cumplimiento esté a la par con el mismo equilibrio vida-trabajo. A veces hay empresas que por el cumplimiento de KPIs hacen que muchas veces los trabajadores se queden más tiempo en la empresa, más horas de las que deberían trabajar, ¿no? Del tiempo asignado, no llegan a conciliar esa vida, trabajo, ese equilibrio que se necesita. Y muchas veces pueden agotar mentalmente a los trabajadores por la obsesión, ya podríamos hablar de obsesión, de solamente el cumplimiento de los KPIs, ¿no? De más trabajo y así llego a la meta. No, y eso no es. Alguna vez, creo hace unos años, pues ahí se viralizó en un call center justamente, que había una supervisora que les decía, voy a estar todo el tiempo monitoreándolos por videollamada para ver a cuántos clientes están, y si no llegan a sus metas, no salen, no terminan la jornada laboral, y lo decía de una manera tan dictatorial que muchas veces estos trabajadores pues se sentían bastante presionados y por ahí podían desarrollar algunos problemas de ansiedad, ¿no? Entonces se hizo viral esa llamada
voy a buscarla para una siguiente clase, y cómo esa mala gestión pues puede, sí, claro, cumplir los objetivos, pero al final a tu empleado no le estás dando un buen trato, una buena experiencia, ¿no? Entonces siempre este cumplimiento de objetivos también tiene que estar enmarcado en el cuidado del trabajador, ¿ok? Muy bien. Y por acá vamos a encontrar los KPIs en recursos humanos, que ya va a estar ajustado a cada uno de los procesos que vamos gestionando. Por ejemplo, tiempo promedio de cobertura de vacantes, tasa de participación en programas de formación, tasa de retención de empleados, tiempo también, ¿no? Tiempo sobre todo en cumplimiento de las capacitaciones, porcentaje de personas que asisten a una capacitación. Por ejemplo, ahora mismo ustedes y nosotros hacemos en el programa número 5, yo hago una sumatoria de todos los participantes que se han conectado, puedo sacar un promedio de cuántas personas estoy pues realizando un impacto. Y yo hago una comparativa para otro curso para ver qué está pasando, por qué no se están conectando, si necesito mejorar mi material, y de esa manera pues puedo tener una métrica y una evaluación también de mí como docente ajustada a un KPI. Entonces todo se puede medir, pero siempre seamos empáticos y ajustemos a la realidad. Muy bien, buenísimo. Gracias, Thais, por comentarnos también el mismo caso, ¿no? Que existe a veces, que se utilizan muchas veces de manera indiscriminada el tema de la evaluación sin tomar en cuenta el factor humano, ¿no? Al final no somos solamente números, también somos seres, somos personas que tenemos pues percepciones, conductas, a veces bastante contextualizadas con nuestra propia idiosincrasia, ¿ok? Muy bien. Y bueno, pues acá les traigo el tema del análisis de los datos cualitativos y cuantitativos. Cuando nosotros estamos haciendo esta reflexión, este proceso de evaluación de desempeño, vamos a tener que gestionar información cuantitativa referida a todo aquello que se puede medir, que se puede contar, ¿ok? Como su mismo nombre lo dice, contar. Porcentajes, tasas, comparaciones anuales, etc. Y cuando hablamos de información cualitativa, que viene de cualidades, pues tiene que ver con ese análisis a percepciones, comportamientos, conductas, información más abstracta, más de cualidades, ¿ok? Y cuando hablamos de información benchmarking, tiene que ver con la comparación de un área con otra, de una empresa con otra. Esto lo suelen hacer muchas empresas para medir si sus resultados están siendo competitivos acordes al mercado. ¿Y cómo lo hacen? Hay empresas que tienen que mostrar a la sociedad, por normativas legales, su informe anual, o a veces por el mismo tema de inversionistas, salud financiera, etc. En ese informe anual van a encontrar pues los resultados de cómo ha sido el año anterior. Pueden estar los estados financieros, pueden estar cumplimiento de indicadores a nivel de talento, ventas, etc. Entonces, otra empresa competidora tiene y quiere saber cómo le está yendo a esa empresa para medir si sus resultados han sido mejores, están a la par o están peor, ¿no? Entonces, buscan ese informe anual y van comparando y haciendo ese benchmarking. ¿Y cómo puedes encontrar esa información? Muchas veces está colgada en la misma página de las empresas. Lo colocas como informe anual de la empresa que estás buscando. Por acá yo voy a poner uno solo como ejemplo. Estoy poniendo de esta empresa que usualmente lo coloca. Muy bien. Colocan informe anual, nombre de la empresa, y por ahí ustedes van a encontrar. Y usualmente tienen los distintos links o los distintos informes de manera anual, trimestral, ¿no?
Incluso acá también puedes encontrar todos los detalles. Y muchas veces eso es lo que hacen. Al buscar las otras empresas, necesitan saber qué ha pasado en su empresa competidora, ¿no? Y si está yéndole bien o si no le está yendo bien. Es parte de su negocio medir eso también. Uy, ya está. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es un poquito de el informe y cómo, pues, existe este tipo de método al momento de la evaluación de desempeño. Y antes de pasar al siguiente bloque, ¿todo bien? ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Ahorita ya vamos a pasar al bloque de feedback. ¿Todo bien? Excelente. Entonces, nos toca validar lo que es la retroalimentación o también conocido como feedback. Este es el momento en que tú ya ejecutaste tu evaluación de desempeño, ya realizaste un análisis, ya sabes si a esta persona, si a esta área le ha ido bien, ha cumplido con los objetivos, le toca una felicitación, o más bien se ha identificado que no está llegando a los objetivos y necesitamos trabajar en ese cumplimiento. Por ahí puedes haber identificado algunas fortalezas, pero también varias oportunidades de mejora. Entonces, es el momento en que tú devuelvas esa información y le digas de manera transparente y asertiva a ese trabajador, a ese equipo, qué está pasando y cómo desde recursos humanos se va a acompañar para su desarrollo. ¿Ok? Entonces, si podemos definirle un poquito qué es la retroalimentación, es ese proceso para la gestión del desempeño que facilita el desarrollo de los empleados porque va a brindar información sobre sus fortalezas y sus oportunidades de mejora. Si se hace bien, si se realiza de una manera asertiva, empática, bien comunicada, pues es un impulso, es un momento de compromiso y un momento crucial para que la persona crezca y cierre esas brechas que puede tener. Si por el contrario, en lugar de realizarlo de una manera asertiva, de una manera transparente, se realiza ya sea de manera paternalista o de manera más bien muy orientada a la emocionalidad, de manera coloquial, los gritos, pues va a socavar esa motivación y ese compromiso e incluso puede crear un clima de tensión, miedo, incertidumbre que en lugar de ayudar a que esta persona logre, ¿no?, llegar a esos objetivos, más bien se sienta con miedo y el desempeño que ya no está siendo tan bueno, incluso sea mucho, mucho menor. Entonces, siempre tengamos cuidado al momento de la gestión del feedback, al momento de la gestión de la retroalimentación. ¿Ok? Excelente. Entonces, tenemos varios momentos y momentos por ahí que podemos utilizar este tipo de retroalimentación o feedback. De hecho, cuando yo les comentaba, ¿no?, al inicio de esta empresa que tenía 3 momentos. El momento final que era cuando recibía, ¿no?, el empleado junto con su jefe, ¿no? Por ahí recibían o validaban o analizaban si había llegado a cumplir los objetivos, pues ese momento era un momento también de aprovechamiento para un feedback formal, que es un feedback más bien estructurado luego de un proceso de una evaluación de desempeño formal. Pero también existen momentos o feedback o retroalimentación informal. Este tipo de espacios son esos pequeños comentarios, esos momentos en el día a día que la persona escucha, recibe alguna evaluación, algún comentario de cómo ha sido su rendimiento en alguna presentación de un proyecto, en alguna presentación de un informe, en alguna gestión con el cliente,
etcétera, etcétera, ¿no? Pues ahí puedes escuchar que viene tu jefe, te felicita, te dice, oye, muy bien, me gustó cómo presentaste, me gustó cómo gestionaste, cómo recibiste las preguntas y también esa capacidad que tuviste al momento de responder de manera fundamentada, ¿no? Un momento de feedback informal en ese momento que acaba de suceder la situación. O también puede pasar que viene y te dice, oye, ¿sabes qué? Gracias por la presentación, por la exposición. Me gustaría contarte que por ahí creo que puedes tener algunas oportunidades de mejora para la próxima, ¿no? ¿Quieres que trabajemos, hablemos de ello? Un momento más bien para calibrar y hacerte notar que quizá por ahí tuviste alguna debilidad, algo que encontró en esta presentación, en esta reunión y que se necesita mejorar. También es un momento luego de una presentación en el mismo día a día, en el mismo trabajo. Y este tipo de feedback es la retroalimentación informal. Y bueno, por ahí tenemos el feedback 360, que de hecho yo creo que ya lo introduje mucho antes de llegar a este bloque, que era este tipo de evaluación, ¿no? Y de presentación de resultados que no solamente viene por parte del mismo jefe, sino que incluso tus compañeros, tus propios subordinados, ¿no? Tus propios asistentes, tus propios auxiliares, practicantes, te van diciendo cómo estás haciendo las cosas, cómo sienten, cuál es su percepción que tienen sobre tu desempeño. Y eso también ayuda a que tú como empleado calibres tu comportamiento, calibres cómo estás haciendo y cumpliendo esos objetivos, ¿no? A nivel de competencias blandas y competencias técnicas. Y por ahí también vamos a tener otro tipo de feedback, que es el feedback más orientado al futuro, que tiene que ver, oye, estás creciendo muy bien, pero ¿sabes qué? Creo que esta competencia de análisis, de resolución de problemas, necesitas trabajar más porque te ayudaría para que en un futuro puedas crecer en esta posición, ¿no? Más orientado a la necesidad futura en un puesto futuro. También por ahí el feedback de ánimo y el feedback constructivo. Esos son algunos tipos de feedback que necesitamos tomar en cuenta al momento de la devolución de resultados, que les decía es un momento crucial. Pero una característica de todos estos momentos es la manera en cómo decimos las cosas. Y esto, creo yo, nos ayuda para varios aspectos de nuestra vida, no solamente la vida profesional, sino también nuestra vida en la misma interacción en los distintos roles que tenemos, ¿no? Ya sea como padres, como hijos, hermanos, amigos, pareja. ¿Cómo decimos a los demás cómo están siendo? ¿Qué oportunidades de mejora y fortalezas tienen? Porque al final todos siempre vamos a tener ciertas fortalezas y oportunidades de mejora. Y para eso tenemos que saber cómo brindar un buen feedback, cómo brindar una buena retroalimentación. Un feedback que no caiga solamente en la crítica, sino más bien que posibilite un espacio de comunicación empática, asertiva y sobre todo constructiva hacia el cierre de esa brecha identificada, ¿ok? Uno de los métodos para dar feedback, que creo que es uno de los más sencillos, más directos y que tienen en cuenta todas estas características que les he comentado, es el método bocadillo o método sándwich. Entonces, vamos a escuchar un poquito de lo que es y luego les cuento cómo lo podemos aplicar. Y vamos a compartir esta pestaña. Y ya está. Una de las claves de la autogestión es la aplicación correcta del mecanismo de feedback, ya que una de las premisas de la autogestión es el aprendizaje continuo y se aprende mucho de lo que los demás nos dicen sobre el trabajo que realizamos. ¿Pero qué es exactamente feedback? Su traducción literal es retroalimentación, pero es una palabra que se ha impuesto en el ámbito empresarial en su denominación inglesa. Dar feedback no deja de ser comunicar, transmitir a otra persona tu opinión sobre un aspecto. En este caso vamos a hablar de feedback en los casos de comunicación
que un líder de equipo hace de forma individual a cada miembro. Normalmente esto no se hace de forma ordenada, pensada ni estructurada. Se premia, reconoce, corrige o abronca según el momento, el nivel de estrés o el buen o mal momento del día. Se debe comunicar este feedback cada cierto tiempo, siempre en frío, no tras una bronca o discusión. Tiene que ser algo pensado antes de comunicarlo. Existen varias técnicas para impartir feedback. Yo voy a explicar la más efectiva, el feedback bocadillo. El objetivo de la técnica del bocadillo es comunicar una característica negativa entre dos aspectos positivos. El primero asociado al presente y el segundo al futuro. Primero, en primer lugar, ofrecemos y valoramos un aspecto positivo a aquel a quien estamos dando feedback. Buscamos que se sienta valorado por su tarea realizada, por lo que haremos ver qué nos ha gustado de su trabajo reciente. Segundo, añadimos el aspecto que pensamos que se debe mejorar. Para esta fase es imprescindible argumentar el porqué de nuestra opinión. Debemos ir más allá de un no has hecho esto bien o te has equivocado en. Debemos incidir en cómo se debería de haber hecho mejor, para propiciar una opinión constructiva y no un ataque. Tenemos que tener presente que damos feedback no para desahogarnos o liberar nuestro estrés atacando a alguien. Lo hacemos para que esa persona aprenda del error. Si la atacamos, se pondrá a la defensiva, buscando excusarse y no siendo crítico consigo mismo. Tercero y último, volvemos a hablar del aspecto positivo, dando un enfoque futuro, es decir, reforzando cómo alguna de sus competencias, conocimientos o motivación van a ayudar a mejorar su desarrollo profesional y el de la empresa. De este modo, la persona sujeta al feedback no se siente invadida y damos a la conversación una introducción y un final positivo, pero transmitiendo también aquello que queremos que mejore. Muy bien, hasta ahí. Vamos a cerrar. Así cierro la sesión. Vamos a cerrar ahí. Excelente. Entonces, ya hemos visto un poquito de cómo es este método de sándwich. Y como les decía, ¿no? Lo podemos aplicar en nuestra vida para distintos contextos. Cuando queremos mencionar alguna oportunidad de mejora para nuestros hijos, para nuestros padres, hermanos, pareja, ¿no? Cómo tenemos que buscar un espacio que sea, pues, un espacio que posibilite a la conversación, que no sea solamente en la emocionalidad. Tenemos que estar en un momento en frío, como se dice coloquialmente. Tenemos que tratar de que este momento sea, sobre todo, de manera objetiva, la comunicación, para no generar esta reactividad, para no generar esta posición de la defensiva. Oye, me estás atacando, yo no reconozco mi error, sino más bien comentar, siento, ¿no? Desde mi percepción, he entendido, he encontrado, en lugar de decir, tú eres así, tú te comportas así, tú no estás gestionándolo. Eso es más acusativo, es más reactivo y posibilita que la persona, en lugar de escuchar, pues se cierre y no quiera entender cuál es la mejora o la oportunidad que estamos identificando. ¿Ok? Entonces, busquemos un momento tranquilo, posibilitemos la conversación sin provocar reactividad y, sobre todo, destaquemos e iniciemos este tipo de conversación con un reconocimiento de alguna fortaleza para luego ir por esa oportunidad de mejora y finalmente cerrar con algún aspecto positivo. Y además de ponernos, sobre todo, en una posición de comprensión, una posición de ayuda. Por ahí me pueden decir, licenciada, ¿y qué pasa si es que yo estoy en la empresa brindando el feedback a este empleado? Ya se le ha dicho varias veces que no cometa este error, se le ha trabajado, se le ha dado un plan de desarrollo individual, que ya vamos a aprender en la siguiente clase de qué trata esto, y no mejora. Sigue teniendo este mismo problema. Ya no es cuestión de las oportunidades, sino más bien es cuestión propia de esta persona que no desea cambiar. Pues en ese momento siempre vamos a tener algunos límites y lo mismo va a ser en el trabajo, ¿no? La empresa, con mucha justificación, ha buscado, ha tenido un acompañamiento continuo con esta persona y necesita llegar a los objetivos. Al final tiene una meta. Por más empático que sea el servicio de gestión humana, de desarrollo humano, siempre van a haber límites para este tipo de casuísticas, ¿no? Entonces, por ahí seguro que se puede tener alguna evaluación de algún
de algún tema de, pues, reporte o por ahí alguna anotación de incidencia o incluso se puede tener el tema de la desvinculación laboral, ¿no? Que no es la figura ideal, pero cuando ya son demasiadas veces y esta persona no pone de su parte, pues la misma empresa tiene que tomar decisiones de este tipo, ¿no? Ok, entonces eso es un poquito de cómo brindar feedback, cómo nosotros también accionamos y cómo brindamos ese seguimiento para que el plan de mejora, para que ese programa de desarrollo de esta persona a quien se está dando la oportunidad cierre la brecha, se logre. ¿Ok? Y para eso, pues un método bastante oportuno es el seguimiento de esos procesos que está llegando, que está cumpliendo, un entorno de feedback continuo, el uso de algunas plataformas que faciliten este tipo de intercambios de opiniones en tiempo real, ¿no? Plataformas que también estén dedicadas a este tipo de análisis, ¿ok? Y bueno, ya en estos últimos 5 minutitos de la clase, vamos a tener este tipo de ejemplo, que es de una empresa minorista, Retail Plus, que está en varias ciudades a nivel nacional. Tiene bastante éxito comercial, pero está enfrentando algunas dificultades con la experiencia del empleado. Hemos visto que hay empleados que se están quejando de la falta de feedback. No están encontrando un momento donde sus jefes les estén brindando sobre sus expectativas que tienen en el puesto, sobre los objetivos laborales. Se tiene que, esto en consecuencia ha generado un desempeño no muy bueno, inconsistente, baja satisfacción laboral y también muchas veces momentos tensos, relaciones tensas, roces, ¿no? Entre los mismos jefes con todo el equipo. Entonces, vamos a entender aquí un poquito que esta situación es una situación que suele pasar cuando se gestiona personas, es inevitable, pero para ello, pues, necesitamos identificar cuáles son esos problemas. Si vemos, ¿no? Si hacemos un poquito de zoom, o tenemos una lupa, nos damos cuenta que encontramos un feedback reactivo. Estos jefes solamente dicen o comentan un poquito del tema de su desempeño de los empleados cuando hay alguna incidencia, cuando existe alguna reactividad. No están atentos, no están reconociendo cuando hacen bien las cosas también los empleados, ¿no? Solamente ante los problemas graves. Existe una falta de reconocimiento. Así como hay quizá algún grupo de empleados que no está haciendo bien el trabajo, también existirá algún grupo de empleados que sí lo está haciendo bien. Entonces también tenemos que reconocer a estos empleados, hacerlos crecer para que los demás se puedan sentir inspirados y también puedan tener este tipo de conductas positivas. Falta de formación en liderazgo. Los mismos jefes no tienen una capacidad crítica, una capacidad necesaria. Entonces, también estos jefes no están teniendo un buen desempeño. Necesitamos ayudar a que estos jefes tengan esta capacidad para que sepan cómo dar feedback, cómo gestionar al equipo, cómo dar seguimiento en este tema formativo y de desempeño. ¿Ok? Eso es un poquito de este análisis de esta situación que muchas veces ustedes van a tener que resolver, incluso este tipo de caso, cuando estás por ingresar a alguna empresa de recursos humanos, a veces te viene este tipo de casos y te dicen, este es el caso, hasta situación actual, ¿no? Tú como posible asistente, cuéntame, ¿cuáles son los problemas que identificas? Y luego te dicen, ¿qué solución brindarías? ¿No? Y con base a eso también te hacen un filtro y validan si tienes las competencias, si tienes el conocimiento para que puedas ocupar, gestionar este rol de recursos humanos de manera específica en capacitación y desarrollo, ¿no? Entonces, también necesitamos desarrollar un poquito el juicio crítico para este tipo de momentos, ¿ok? Y este tipo de evaluaciones que a veces se realizan, sobre todo para el equipo o para las personas que estamos en gestión de recursos humanos, en gestión del talento,
Entonces, ya llegando a la conclusión de nuestra clase de hoy, entendemos que el proceso de feedback es un proceso continuo, es un proceso no limitado a las evaluaciones formales, se puede dar incluso en momentos más informales. Necesitamos entrenarnos, necesitamos aprender a brindar buen feedback, que tiene que ser un feedback específico, oportuno, equilibrado y sobre todo asertivo. Y una buena gestión de este proceso fomenta la confianza, el aprendizaje y sobre todo ayuda a que la empresa pueda estar encaminada en el cumplimiento de sus objetivos y además posibilita un buen clima, ¿ok? Y sobre todo, ya cerrando un poquito de nuestro proceso de evaluación de desempeño, necesitamos tomar conciencia que es una herramienta clave para la gestión, para el desarrollo e incluso para un buen clima laboral. Entonces, nuestra misión dentro del equipo de recursos humanos también debe ser este seguimiento y esta promoción de implementación de este tipo de proceso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Estamos justo en el tiempo. Les dejo con el equipo de ITEC y las veo en nuestra siguiente clase, la última clase de este curso, el día viernes. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente, el día miércoles, perdónenme, que tengan una excelente semana.